bueno, yo estoy aquí para compartir experiencias, compartir lo que significa una evaluación formativa, tomando en cuenta el marco de la resolución viceministerial número 0048, que todos los docentes conocemos y que estamos muy ávidos de poder ir aplicándolo y viendo cuáles son las diferencias con la normativa 094-2020 y donde se pone énfasis en esta resolución enfocada en el tema de eh, centrarnos en un enfoque por competencias, ¿no? Entonces vamos a ir a lo largo de este webinar aclarando algunos puntos, pero sobre todo clarificando nuestras nociones y nuestros conceptos, que bien lo señalaba el doctor Jaime, acerca desde nuestra práctica pedagógica en este conocimiento ya del currículo nacional en función a competencias, a capacidades, a los estándares, a los desempeños y por ende la evaluación formativa inmersa en ella para poder darnos evidencias, a través de evidencias, cómo va el avance de nuestros estudiantes para poder consolidar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, por ello quería hacer un poco el marco dentro de lo que es la evaluación formativa, señalar qué es lo que nosotros a lo largo del tiempo hemos ido manejando como modelos pedagógicos. Hemos estado nosotros dentro de esta línea pedagógica, dentro de esta línea curricular, hemos tenido diferentes modelos que hemos ido aplicando a lo largo del tiempo, desde un modelo basado en contenidos, donde se centraba en el conocimiento, en el saber, en una concepción del aprendizaje más asimilativo, donde el estudiante pues era el receptor y la concepción de una evaluación basada más en una reproducción y una aplicación, ¿no? Luego hemos visto un modelo basado en destrezas cognitivas ya desde las rutas de aprendizaje, si podemos recordar, y cómo ya hablábamos de procesos pedagógicos, procesos cognitivos, y ya se comenzaba a hacer la construcción del aprendizaje y nos lleva a una concepción o entendiendo una evaluación más de comprensión y construcción. Y ya hacia el modelo de hoy que estamos nosotros viendo, el modelo basado en competencias, donde la concepción del conocimiento se centra en el saber hacer, en este conjunto de capacidades que nos llevan al desarrollo de competencias y que nosotros en el proceso de la construcción de ese aprendizaje vamos combinando estas habilidades, vamos desarrollando estas capacidades que se traducen luego en desempeños y en procesos o habilidades que vamos estableciendo a través de nuestros propósitos o indicadores de logro, como vamos planificando, ¿no? Y finalmente se concibe una evaluación hacia el logro de competencias, hablando de niveles de desempeño, de niveles de logro, que ya vamos a ir viendo en el proceso de este webinar. Eh, en esta mirada de la evaluación formativa, muchas veces nos hemos preguntado qué es evaluar formativamente, cómo evaluamos formativamente, para qué y por qué hablamos de una evaluación formativa. En este proceso hemos ido construyendo y hemos ido entendiendo que el aprendizaje, si bien es cierto, es la construcción de saberes, pero en esta construcción vamos desarrollando estas habilidades a nivel de procesos, ¿no? Y acciones concretas donde el estudiante pone de manifiesto todo ese conocimiento, ¿no? Y tenemos aquí dos imágenes que nos pueden ilustrar el antes de cómo se evaluaba el conocimiento, un conocimiento que era, como les manifestaba, más receptivo, un conocimiento que era más de que el estudiante estaba en la necesidad de recibir todo ese conocimiento, ese aprendizaje y que luego lo llevaba a desarrollar en diferentes formas, ¿no? De transmitir lo que él había aprendido y que muchas veces era más a través de productos, ¿no? Que esto no significa que en una evaluación por competencias, una evaluación formativa, el producto no sea considerado como parte de estas evidencias, ¿no? Pero cómo va cambiando una concepción más formativa. Vamos viendo aquí en las imágenes cómo el estudiante manifiesta este Marilyn, aprendizaje perdón, a través, sí, el PPT no se está viendo para que lo puedas tener en consideración. ¿cómo es evaluar formativamente? No se está viendo para que puedas compartir pantalla, por favor. A ver, ¿si se ve ahora? Aún no. Mm.
Sí, a ver, perdón. ¿Ya? ¿Me Ahora comenta, por sí, favor? Excelente. sí. Ya, mil disculpas Vas a entonces. agrandar y listo. Listo. Bien. Como entonces les había señalado, les iba mostrando acerca de los diferentes modelos que nosotros vamos desarrollando. Y en esta les iba mostrando la imagen donde observamos esta diferencia de los aprendizajes, cómo el estudiante va construyendo, cómo el estudiante va demostrando estas habilidades, las va aplicando y las va luego mostrando, ¿no? En los diferentes momentos dentro de una sesión de aprendizaje donde se va a construir, ¿no? La misma, ¿no? Y donde se pone de manifiesto todas esas habilidades que él va a ir adquiriendo dentro de lo que vamos trabajando nosotros en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, podemos sintetizar la evaluación formativa entendiendo como el proceso para mejorar el aprendizaje, ¿no? Y este aprendizaje direccionado a nuestros estudiantes. Y por ello es importante que entendamos algunas preguntas claves, ¿no? ¿Qué es lo que busca exactamente la evaluación formativa y cómo lo hace? Y es lo que vamos a ir respondiendo en este proceso del webinar. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué es lo que más destaca de una evaluación formativa? ¿Y en qué se diferencia de otro tipo de evaluaciones, ¿no? Nosotros con claridad y hasta hace poco hemos venido trabajando una evaluación incluso más cuantitativa, sumativa, ¿no? Y ahora estamos viendo que se va aplicando cada vez más esta evaluación con esta característica de mirar la parte o el componente más cualitativo de la habilidad que el estudiante va a ir adquiriendo y mostrando en las diferentes acciones que él desarrolla dentro de este proceso de aprendizaje. Pero también, ¿cuáles son las dificultades para su implementación? Como se mencionaba, es importante ver que en este proceso, y justo la norma, la 048, hace mucho énfasis y recalca en los puntos que se están haciendo las modificaciones, en hablar y centrarse en el tema de la competencia, en el desarrollo de la competencia y que veamos con claridad cuáles son esos indicadores y los criterios que debemos utilizar. Entonces, ahí es donde marca un poco esa diferencia entre la 094, que es un poquito más general, pero con la 048 pone más énfasis en centrarnos en el desarrollo de las competencias, ¿no? Para ello es importante tener con claridad cuáles son los elementos que van a caracterizar una evaluación formativa. ¿Qué es lo que queremos nosotros que logre el estudiante y dónde lo podemos observar cuando tenemos claridad en el propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero que el estudiante logre? En una evaluación formativa, en un enfoque por competencias, el protagonista del aprendizaje, como sabemos, es el estudiante. Y por lo tanto, lo que yo busco que él desarrolle, lo que yo busco que él alcance, se tiene que traducir en un propósito claro, un propósito específico y que ello lo voy a poder evidenciar a través de las acciones que el estudiante va a demostrar a partir de lo que yo le establezco como criterios claros, ¿no? Y como mencionaba el doctor Jaime, era importante y clave también cuando hablamos de evidencias, hablar acerca de la retroalimentación. Y eso es un elemento clave para que yo pueda hablar de evaluación formativa, la permanente retroalimentación. ¿Qué debo hacer para que el estudiante siga aprendiendo? Y es justamente la retroalimentación. No una retroalimentación basada en el producto, sino una retroalimentación basada en la habilidad, en la competencia y en el logro de mi propósito de aprendizaje. En eso yo tengo que enfocar mucho el tema de la retroalimentación y también lo evidencio cuando hago la redacción de los reportes, cuando establezco los niveles de logro y enfatizo justamente en dónde es que el estudiante, en qué habilidad debe mejorar y que se complementa definitivamente con la parte de contenidos que no dejan de ser importantes. Recordemos que es el medio para el logro de las competencias, ¿no? No es que con una evaluación o un enfoque por competencias se pierda el tema de los conocimientos, sino que se complementan y pasan a ser los medios para que podamos nosotros luego lograr esas habilidades o que el estudiante
pueda lograr esas habilidades, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener claro que no se aleja de ello, así como el tema de la memoria, que es una habilidad que sí es necesaria, ¿no? Claro que a diferencia de los anteriores modelos donde se centraba en el tema de la memoria, pues hoy se constituye como un proceso, como una habilidad que el estudiante requiere también para seguir consolidando sus aprendizajes, ¿no? Por ello yo me quedo con la siguiente idea, ¿no? Y que quiero que también ustedes lo tengan muy en claro. Una evaluación formativa va mucho más de realizar exámenes o pruebas. Eso también es importante, queridos maestros. Nosotros no dejamos, o sea, el tema de las evaluaciones, el tema de los exámenes, ya no cumplen un rol que sesga o que se convierte en el fin de la evaluación, sino se constituyen instrumentos porque los instrumentos, ¿qué es lo que nos dan a nosotros? ¿Qué es lo que nos brinda? Un instrumento nos brinda información para ver cómo está el nivel de desempeño, el nivel de logro del estudiante. Por ello, nosotros tenemos que tener claro que la evaluación formativa es un enfoque dinámico que se centra en el estudiante y lo coloca como el eje importante dentro del proceso educativo. Y eso le permite a él que pueda alcanzar y lograr un aprendizaje mucho más significativo. Recordemos que nosotros cuando hacemos una planificación partimos de un contexto, partimos de una situación significativa donde le damos al estudiante el marco donde él va a poder plantear sus preguntas, donde él va a poder plantear cuáles son las acciones que va a desarrollar, porque al ser ese protagonista, pues también se vuelve en ese articulador dentro de ese contexto y le permite también ver de qué manera puede encontrar los diferentes caminos para dar soluciones a los problemas que él identifica. Y esto va a facilitar a nuestros estudiantes la concepción de sus propios procesos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades, que va desde el pensamiento crítico, del pensamiento creativo y resolutivo, así como la toma de decisiones, ¿no? Y que le lleva a dar solución a diferentes problemáticas, no solo dentro de un contexto del aula, sino fuera del aula, ¿no? Y eso es algo que yo siempre recalco en mis exposiciones, que tiene que ver mucho con las competencias de matemáticas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las competencias de matemáticas, siempre nos centramos en la general, que es la de resuelve problemas. Entonces, y se habla mucho de las matemáticas para la vida, porque cuando a un estudiante le enseñas a identificar un problema, le enseñas a ver cuáles son los procesos que sigue, cuáles son los caminos o los métodos que él debe desarrollar para poder encontrar esa solución, pues en una situación propia de la vida, se sigue esta estructura y se sigue esta dinámica, ¿no? Y por ende son significativas y le llevan mucho al desarrollo de la misma y a ser quizás constructores de sus propias decisiones, ¿no? Y por eso es importante, queridos maestros, que siempre contextualicemos, que siempre le demos al estudiante ese marco para que él pueda también dar sus opiniones y se sienta parte en este proceso del aprendizaje. ¿Cuáles son las cualidades de esta evaluación formativa? Yo he ido revisando diferentes bibliografías, diferentes también referencias, escritos, ¿no? Comentarios acerca de cuáles son esas bondades de una evaluación formativa, qué es lo que nos va a permitir o qué es lo que va a lograr que nosotros podamos desarrollar en nuestros estudiantes y nos he hecho como que un marco de referencia de siete virtudes. La primera es que es algo continuo y progresivo. Una evaluación formativa siempre va a estar en esta dinámica continua y en este proceso de ir alcanzando, desarrollando esas habilidades, ¿no? Como sabemos, nosotros trabajamos por estándares a través de ciclos académicos, ¿no? Y donde el estudiante va a ir logrando, en la medida que vamos nosotros también fomentando en ellos esas habilidades, el poder ir adquiriendo y poder ir mejorando cada vez sus aprendizajes. Por lo tanto, esto es continuo y progresivo. También se centra mucho en el tema de una retroalimentación inmediata y continua. Nosotros desarrollamos una actividad y estamos haciendo una retroalimentación y vamos dialogando con ellos acerca de cómo debe ir mejorando. Eso es importante dentro de nuestros momentos o desarrollo de nuestras sesiones. Hay hacia la parte del cierre, la metacognición y la retroalimentación, que son elementos
elementos claves porque le llevan a esta parte reflexiva que el estudiante necesita para ir evaluando cómo va su proceso de aprendizaje, ¿no? Para el estudiante es importante tener claro y saber qué le vamos a evaluar, ¿no? Y al saber eso, él tiene con mucha claridad la ruta que tiene que seguir, porque es ahí donde él va a llegar y le va a permitir finalmente poder alcanzar ese propósito a partir de los diferentes caminos que él también puede presentar y proponer, porque eso es lo que nos da esta riqueza del trabajo por un enfoque por competencias, ¿no? Se centra en el aprendizaje, ¿no? Nosotros antes hablábamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ahora, o sea, nosotros hablamos de un enfoque de un proceso de aprendizaje porque es un constante aprender. El docente ya no es aquel que se centra ahora en el aprendizaje, el que es el dueño de los conocimientos, sino el docente es el facilitador, el docente es el moderador, es el acompañante pedagógico para el logro de los aprendizajes. Es algo personalizado y adaptado a esas necesidades, ¿no? Si bien es cierto, también la norma, la 048, hace énfasis en los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o estudiantes que están dentro de este contexto de la diversidad, porque justamente en uno de los numerales hace énfasis en ello y cuáles son esos criterios que nosotros debemos considerar. Pues de la misma manera la evaluación formativa tiene esta característica, ¿no? Que tiene que ser personalizada, pero es muy diferente al hablar de ser individualizada, ¿no? Cuando hablamos de personalizar es que adaptamos metodologías, adaptamos instrumentos, adaptamos medios que le permita a él ir alcanzando y logrando estos aprendizajes y también adaptándolos a sus necesidades. Hablamos de una motivación y autonomía porque el estudiante, al sentirse parte de su aprendizaje, pues se siente motivado y le damos la capacidad a tomar decisiones y ser quien construya, ¿no? Lo que en ese momento puede ser un proyecto, que puede ser quizás en esta dinámica a través de un debate, a través de un análisis de casos, él se involucra y realmente es autónomo en su aprendizaje y asume una responsabilidad dentro de la misma. El uso de herramientas diversas hoy en día, el uso de los recursos tecnológicos es clave, se habla mucho hoy de la inteligencia artificial y cómo esta puede ser aliada también de la educación en la medida que sepamos guiarla, ¿no? No veamos esto como un elemento que puede ser un distractor, que sí lo es si nosotros no lo orientamos adecuadamente para que el estudiante lo pueda utilizar de la manera más adecuada en la construcción de sus aprendizajes. Y hay un componente importante, que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Un estudiante que pasa por una situación emocional, que ya sea por un tema familiar, por un tema de autoestima, un tema personal, tiene un impacto también en el aspecto académico, ¿no? Porque la parte emocional cobra mucha relevancia en la medida de lo que nosotros también podamos ayudarlo, podamos hacerle, permitirle a él que pueda sentir que es valioso lo que él está aportando. Por eso es que en el punto 5 que indica motivación y autonomía, es clave que nosotros podamos hacer ver a nuestros estudiantes que todo lo que ellos van construyendo sí se toma en cuenta y sí se valora por lo que a él también le demanda en la construcción de la misma, ¿no? Entonces, por ello la evaluación formativa tiene mucho componente socioemocional y por eso es que es formativo, ¿no? No, porque tiene esta mirada de una formación no solo cognitiva, sino también emocional, psicológica, porque hay componente en esas conexiones neuronales que hay y que tiene que ver mucho con la parte afectiva del ser humano, ¿no? Y planteaba también esto, ¿cuál sería esa ruta dentro de la evaluación formativa, ¿no? Y hablábamos de estas virtudes, pero también veía yo en las diferentes referencias o los diferentes autores que he podido revisar y me permitió construir como esta ruta, ¿no? Y para ello planteaba como un primer paso que todos debemos conocer y comprender qué es una competencia o la competencia de mi área.
Si yo no conozco mi competencia, si yo no sé qué es lo que busca desarrollar, qué habilidades, qué capacidades y qué contenidos van a ayudar o qué conocimientos van a ayudar, pues no voy a poder orientar adecuadamente esta evaluación formativa. Entonces, parto por primero la parte de comprender la competencia. Luego, esta competencia me va a llevar al desarrollo del estándar. Entonces, también debo saber qué quiero que logre un estudiante cuando finaliza el ciclo, el segundo ciclo, cuando finaliza el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que mi estudiante alcance? Incluso aquí va el tema de la normativa que nos habla que desde un primer bimestre podemos colocar a D, que es el logro destacado. Y siempre la pregunta es, en el colegio donde yo lidero, me dice, Miss, entonces ya podemos colocar a D. Sí, pero ¿cuáles son los criterios que tú tienes y que manejas o quién te marca estos criterios para que tú puedas colocar una D? ¿No? Desde un primer bimestre, sabiendo que una evaluación, al ser formativa, también es de proceso. Bien, entonces es importante que tengamos claro nuestra competencia y el estándar del ciclo y también del área del cual yo soy la que lidere, ¿no? Vamos a un tercer paso que es el diseñar situaciones significativas. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la contextualización. No se puede dar un aprendizaje fuera de un contexto. Eso, o sea, no es real, ¿no? Y es la famosa imagen que yo siempre tengo y lo utilizo cuando converso con las maestras de inicial, que si tú le pones a un niño la imagen de una tetera, esa tetera clásica que tenía esta curvatura, esta asa, ¿no? Y que se le mostramos y le hablamos de tetera, pero que hoy en día esa tetera ya no se utiliza, ¿no? Y que hoy en día el niño va a encontrar un hervidor, va a encontrar diferentes formas de tetera, pero nosotros queremos encasillarlo esa imagen. Les mostramos esa imagen y queremos que construya oraciones o queremos que dibuje o queremos que se acerque a su contexto o que él describa qué significa esta imagen cuando está fuera de su contexto, cuando no es algo que él ya vea, con la cual él ya no socializa, con la cual él ya no tiene ninguna relación, ¿no? Entonces, del mismo modo, si nosotros no contextualizamos, si no le damos al aprendizaje ese marco, ese contexto, pues prácticamente nos seguimos centrando en el desarrollo de temas, ¿no? Vamos a un cuarto paso, que es la utilización de criterios de evaluación, que eso también tiene otra arista más, incluso para otro webinar, porque uno dice, pero los criterios de evaluación no son los desempeños. No necesariamente solo son los desempeños, ¿no? Es importante que nosotros tengamos claro qué queremos evaluar, ¿no? Y por ello es importante que el estudiante también conozca lo que yo quiero evaluar y que él se prepare para ello. Y para eso están las famosas rúbricas, ¿no? Aunque a veces hacemos abusos de las mismas, pero las rúbricas indican al estudiante qué es lo que voy a yo a considerar para decir si está en un nivel de inicio, en un nivel de proceso o un nivel de logrado, y tenga claridad qué cosas los voy a considerar y en función a eso trabajar en el logro del producto de la evidencia que también tiene líneas aparte, un comparativo para que sepamos cuándo utilizo una evidencia o cuándo llamo una evidencia y cuándo es un producto. Y el quinto paso que va de la mano justamente con comunicar a los estudiantes, que luego hagamos un análisis de las evidencias y veamos como penúltimo paso el valorar el desempeño del estudiante, ¿no? Y esa valoración del desempeño del estudiante, que viene a ser los calificativos que nosotros les vamos a considerar, como es una D, una A, una B, una C, y finalmente en lograr la retroalimentación. Bien, de ahí me voy con la siguiente idea. El papel de una evaluación formativa es de constantemente está siendo reevaluado y sobre todo contextualizado dentro de un marco más amplio. Como decía Paul Black, ¿no? Un experto en evaluaciones, y dice lo siguiente: cuando el cocinero prueba la sopa, esa es una evaluación formativa. Cuando el comenzar, no, eso es una evaluación, perdón, eso es una evaluación formativa. Cuando el comensal prueba la sopa, es una evaluación sumativa, ¿no? O sea, ¿quién es el experto aquí? El cocinero. Y es quien dice si está bien de sal, si están bien los condimentos. Y el comensal es aquel que le da la valoración, en este caso se torna y le da una puntuación, que es lo que a veces se solía hacer, ¿no? Y aquí lo que yo tengo que saber es quién es el cocinero. ¿Es el maestro? ¿Es el estudiante?
el comensal es el maestro, es el estudiante, o sea, yo tengo que tener claro dentro de ese escenario a cuánto es que deduzco esta evaluación, desde qué mirada veo la evaluación y cuándo es que digo si esto se logró o cómo se logró. Bien, por ello es importante apoyarnos siempre de instrumentos de evaluación. Por ello, debemos señalar que la evaluación formativa tiene como objetivo verificar el nivel de conocimiento, el desarrollo de habilidades y constatar el nivel de dominio que tienen los estudiantes para el logro de los objetivos y los aprendizajes, ¿no? Eh, También un poquito sintetizando, porque al hablar de evaluación formativa es bastante amplio y en el tiempo que tenemos lo que vamos a buscar es quedarnos con ideas claves importantísimas para poder hablar y seguir comentando acerca de la importancia de mantener y de manejar una evaluación formativa de una forma bastante clara y precisa, ¿no? Y no simplemente en algunos colegios todavía se están haciendo conversiones o manejo un sistema numeral, ¿no? Un sistema donde todavía coloco está en escala vigesimal y luego conversiones si eso no va dentro de una evaluación formativa, ¿no? Entonces, hay 4 elementos importantes que no debemos perder de vista. Los criterios de evaluación, las evidencias de aprendizaje, los indicadores de evaluación y nuevamente la retroalimentación. Eso es clave, queridos maestros. Debemos tomar conciencia de la relevancia de una correcta retroalimentación. E incluso para ello también tenemos que prepararnos, también tenemos que capacitarnos y buscar siempre la mejor forma de hacer una retroalimentación que lleve a eso, a generar la autonomía en el aprendizaje y la motivación de la misma. Bien, y yo les hablaba acerca de cuándo llamamos una evidencia, cuándo llamamos un producto, cuándo utilizo una evidencia, cuándo digo que esto es el producto, y yo lo saqué en función a 4 elementos, a 4 criterios claves. El enfoque, la temporalidad, la naturaleza, el propósito y la evaluación. Me centré en esos 5 elementos. Y donde al hacer este comparativo, o sea, que ya les dije que el tema del producto no es que esté mal, porque incluso en la definición de evidencias nos hablan acerca de que se pueden utilizar, o sea, dentro de las evidencias puedo usar productos que son material o inmaterial, o sea, aquellos, por ejemplo, las exposiciones, qué tipo de evidencias son, ¿no? Entonces, una evidencia está centrada en el proceso del aprendizaje y en el desarrollo continuo. Un producto busca un resultado final y algo tangible y en el momento. O sea, yo termino mi clase, hago de repente una ficha de aplicación, para mí ese es un producto. Yo desarrollo una sesión, pido que el estudiante elabore de repente un artículo de opinión, pues eso lo constituyo como una evidencia, ¿no? Porque es más de proceso y tiene un desarrollo un poquito más amplio. A nivel de la temporalidad, se recopila a lo largo de un tiempo y es dinámica. En cuanto al producto, se evalúa en un momento específico. Puedo hacer un corte de clase y digo, bueno, aplico un Kahoot, que es últimamente utilizando los recursos tecnológicos y quiero ver si el estudiante, por ejemplo, quedó claro en la concepción de tal información o lo que he ido presentando dentro del desarrollo de mi sesión de clase. La naturaleza es muy variable, se puede ver, vamos a ver que no siempre va a ser algo tangible, ¿no? Como pueden ser las observaciones, reflexiones o exposiciones también, o cuando le pido una opinión al estudiante, también estamos en un proceso de evaluación o la muestra de una evidencia. Un producto es algo más tangible, más específico, un ensayo, un proyecto final. ¿Cuál es el propósito de la evidencia? Informar y guiar el proceso de aprendizaje y en un producto demostrar el logro de la competencia. Y finalmente, cuando utilizo la evidencia, lo utilizo para el monitoreo, para el acompañamiento y el ajuste de estrategias pedagógicas y un producto básicamente para una evaluación quizá más sumativa o para calificar el desempeño final, ¿no? Entonces, voy viendo los momentos en los que voy desarrollando y un poquito entendiendo cuándo es que hablo de una evidencia y cuándo hablo de un producto. Bien, y por eso les coloqué aquí un ejemplo, ¿no? Tengo aquí en la clase de historia, algunos todavía se manejan por asignaturas, pero hablamos del área de ciencias sociales, ¿no? Y la evidencia de aprendizaje es que durante el semestre los estudiantes mantienen un diario de aprendizaje, un instrumento de evaluación, donde ellos van a registrar sus reflexiones, así como un portafolio o una bitácora también, ¿no? Sobre cada tema estudiado.
También se participa en debates, presenta resúmenes periódicos de sus investigaciones. El profesor observa, anota el progreso dentro de este diario, dentro de la bitácora, dentro del portafolio y le proporciona una retroalimentación continua. Cuando es un producto en esta misma clase, cuando al final del bimestre, del semestre o del trimestre, el estudiante entrega un ensayo, ¿no? Sobre un evento histórico en específico, el conflicto o la guerra con Chile, ¿no? Donde hace un análisis crítico, utiliza fuentes primarias, por lo tanto, este ensayo es un producto que va a demostrar las capacidades del estudiante en la investigación, en el análisis, ¿no? La inferencia, la argumentación y presenta la información de manera coherente, ¿no? Entonces, un poquito para poder entender la diferencia entre una evidencia y un producto, ¿no? Y la tercera idea importante que me quedo con esta parte es que las evidencias de aprendizaje son esenciales para poder monitorear y apoyar el proceso de aprendizaje. ¿Y dónde lo voy a observar? A través de un resultado tangible que va a demostrar el logro de la competencia y lo que yo quiero que finalmente el estudiante pueda ir complementando en su aprendizaje. Ya para concluir un poquito esta parte e irnos directamente a la norma y ver este comparativo y desde ahí de repente clarificar algunas cosas, me quedo con 5 puntos justamente hablando acerca de por qué todavía se hace difícil implementar una evaluación formativa dentro de algunas instituciones educativas, ya que muchas las estamos haciendo y todavía le cuesta a los docentes, pero lo que estamos nosotros ahora buscando con estas capacitaciones, con estos webinars que realiza el Colegio de Profesores, es que estemos nosotros siempre en esa constante capacitación y que busquemos siempre información que nos ayude sobre todo para brindar al estudiante esta posibilidad de entender que el aprendizaje es permanente, es continuo y sobre todo que él construye su propio aprendizaje, ¿no? Y que seamos los más cercanos a darle una evaluación clara y transparente de lo que él viene logrando y cómo va trabajando en ese proceso, ¿no? Entonces me quedaba con 5 puntos importantes. Es importante expresar las metas y los criterios del logro. Queridos maestros, vuelvo a recalcar, un estudiante que no sabe qué le vamos a evaluar, es un estudiante que prácticamente es ajeno a su aprendizaje, porque estamos como que caminando a ciegas para ver hacia dónde llegamos, nos tropezamos, nos caemos, pero no tenemos claridad porque no le damos ese foco, esa luz que él necesita para conocer previamente lo que yo estoy esperando que logre del aprendizaje, ¿no? Y eso es importante. Por ello siempre recalcamos, coloca tu propósito, pon tu indicador, ¿no? Es importante que el estudiante tenga claro los criterios de evaluación para que sepa también por qué es que está en un nivel de inicio, en un nivel de proceso, un nivel de logro o un logro destacado. También es necesario que nosotros como docentes recolectemos y podamos interpretar la evidencia que cada estudiante va mostrando, ¿no? A través de su participación y del progreso en el aula. Es necesaria siempre estar recogiendo evidencia porque es lo que nos da información acerca de de los logros del aprendizaje. Es también importante identificar los estilos y los ritmos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, porque tenemos que ir matizando dentro de nuestras sesiones que hay estudiantes que no todos son auditivos, no todos son visuales, hay algunos que son kinestésicos, hay algunos estudiantes que tienen en esta gama de estos estilos diferentes formas de aprender y tenemos que comenzar a matizar y ayudarlos también en esta atención a la diversidad porque no necesariamente tener una condición hace que yo pues solo me enfoque en este estudiante, sino que tengo que ver a toda la clase para que de acuerdo a ello también les permita a ellos ir logrando fomentar estas habilidades y poder de esta forma ir logrando sus aprendizajes y que se tornen significativos, porque lo que hablamos hoy en día es de experiencias significativas del aprendizaje, ¿no? O sea, y esto parte, como les digo, también de contextualizarlas y poderles darle ese marco para que él pueda entender y dar soluciones a las problemáticas que identifica. La retroalimentación. Se han visto a lo largo del diálogo que estoy teniendo con ustedes el día de hoy y me permite este espacio, recalco mucho el tema de la retroalimentación. Es importante que aclararle sobre los objetivos, motivarles acerca de sus avances,
reconocer cuáles son sus dificultades y también reconocer las fortalezas que ellos tienen para que sigan avanzando y que le podamos brindar también estrategias o que él pueda encontrar esas estrategias para seguir mejorando sus aprendizajes. Y finalmente, el que podamos planificar y decidir y que los docentes puedan adaptar una metodología en favor de las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí, o sea, es clave que nosotros tengamos o que miremos que nuestros estudiantes no tienen un solo estilo o una forma de aprender. Y en algunos casos es necesario hacer adaptaciones metodológicas como en su momento frente a situaciones de diversidad de estudiantes que presentan dificultades, se hacen las adaptaciones curriculares, ¿no? Pero sí es importante manejar estrategias, manejar otros recursos que ayuden también en este fomentar un aprendizaje significativo. Y bien, finalmente, ya en estos minutos que nos quedan, he hecho un comparativo acerca de los cambios más significativos que se han generado con la norma 048-2024, que nos habla acerca justamente de la evaluación por competencias, ¿no? Y la evaluación formativa. Y si nosotros recordamos, hicimos un poquito el análisis, porque creo que todos los que estamos aquí, al haber revisado la norma de la 094 y nos hablaban acerca de la evaluación que ya era desde esta mirada formativa, del enfoque por competencias, cualitativa, se han hecho algunas modificaciones en los numerales que todos tenemos ya en la norma, que les invito a poder revisarlos y de igual manera seguro les harán llegar o ustedes ya lo pueden descargar, lo deben haber descargado en la plataforma del ministerio, ¿no? Y vamos a ver algunos puntos relevantes y que nos ayudan a entender qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? O sea, dentro de este marco normativo, ¿no? Y nos habla, en la norma, la 094, nos indicaba que para llevar a cabo la evaluación de aprendizaje se tomaba en cuenta primero que se definía el año lectivo, ¿no? Al término de cada periodo, cómo era el corte o logro que se había alcanzado y en el punto 3 determinar el nivel de logro. Se han hecho estas modificaciones en estas tres que les voy señalando, donde nos habla directamente acerca de que todo ya se debe configurar en el CIAGIE, ¿no? O sea, la institución educativa, al iniciar el año escolar, debe configurar en el CIAGIE cómo se va a dividir, si es por bimestre, por trimestre o por semestre, ¿no? En el punto número 2, lo que está resaltado en negrita es lo que se ha agregado, ¿no? Se decía al término de cada periodo, pero acá nos indica, ¿no? Las diferentes modalidades que algunos colegios manejamos, como es bimestre, trimestre o semestre, y luego nos indica al hacer un corte para informar el nivel de logro alcanzado en las competencias. Eso es lo que nos está agregando, por eso les decía al inicio, esta norma enmarca mucho el enfoque por competencias, ¿no? Entonces, y en los diferentes numerales ha agregado y ha enfatizado el tema de las competencias del trabajo por un enfoque por competencias, ¿no? Y señala que las competencias se han desarrollado y evaluado explícitamente, ¿no? Y habla mucho también de evidencias y que debemos tener claridad también en el recojo de ellas y en el tema de la retroalimentación. Y se ha agregado dos párrafos en el punto 3 donde nos indica lo siguiente, ¿no? Cada competencia debe ser trabajada en más de un periodo durante el año escolar para que el estudiante cuente con mayores oportunidades y que le permita alcanzar en su nivel de desarrollo de la competencia, siendo el último nivel de logro de cada competencia la que se registra en el CIAGIE, y es el que será tomado en cuenta para definir la situación final del estudiante, ¿no? Todos sabemos que al término, o sea, en el cuarto bimestre, bueno, los que trabajamos por bimestre, es la que pasa a ser considerada como nota final. Por ello es clave, queridos maestros, así como nosotros cuando trabajamos destrezas o habilidades, no podemos solo considerar una, o sea, yo no puedo, o sea, si yo tengo la competencia de construir interpretaciones históricas y le pongo analiza como parte de una habilidad que quiero yo evaluarlo y le pongo una sola, ¿no? Y con eso defino, no, eso definitivamente no traduce lo que realmente el estudiante evidencia en el logro de su aprendizaje. Yo como mínimo tengo que trabajar 2 veces esa habilidad, porque si en una primera el estudiante ha tenido complicaciones para poder desarrollar un análisis,
tomando en cuenta que para poder yo analizar sigo un proceso mental desde el momento que selecciono, que reconozco, que relaciono, identifico, para luego recién pasar a analizar, ¿no? Entonces, todo ese proceso mental, en una primera evidencia, quizás el estudiante no me lo va a poder demostrar. Entonces, para eso necesita una segunda, que puede ser incluso con la misma, con el mismo producto o la misma evidencia, porque lo que busca un enfoque por competencias no es que el estudiante sume cantidad de notas, sino que el estudiante pueda desarrollar la mayor cantidad de habilidades, pero sobre todo no por cantidad, sino por calidad de habilidades, ¿no? O sea, que si yo puedo trabajar la habilidad de analiza, ¿no? O sea, yo no puedo tan solo en una sola evaluación decir que el estudiante analizó, ¿no? Y colocarle una A porque me completó una cantidad de párrafos o me respondió dos o tres preguntas. Si le hago esta misma evaluación con otra lectura, pero siguiendo el mismo indicador, el estudiante quizás al complejizarle en la lectura ya no va a poder responder de la misma manera y su nivel de análisis no va a alcanzar lo que yo tengo dentro de mi rúbrico de mi evaluación y puede que el estudiante tenga B. Eso me da un promedio para decir si el estudiante está en un nivel de logrado o un nivel de proceso. Y aquí lo que remarca la norma es que tampoco podemos trabajar una competencia, por ejemplo, en el caso de matemática, yo no puedo trabajar una sola competencia en un bimestre, luego en la segunda, la siguiente, la segunda, la tercera, la cuarta, porque eso no me evidencia si el estudiante ha logrado o no. O sea, yo tengo que considerar dentro de todo el proceso del año escolar al menos tomar dos competencias o tres en el caso de matemáticas, pero en el caso de comunicación, yo no puedo dejar que el estudiante, en el caso de que se comunique, de que lea o de que escriba, yo no puedo decir, en el primer bimestre solo se va a comunicar. Pero para comunicar, el estudiante ha tenido primero que hacer una lectura, ha tenido que recabar información, ha tenido que poder empaparse de la información para luego comunicarle. Y muchas veces, a veces toma anotaciones o registra y ya está desarrollando esa competencia. Entonces yo no puedo decir, no, solamente voy a ser exclusivo para este trimestre, solo esta competencia. Siempre está de manera integral y eso es lo que nos recalca la norma. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Lo que nos faculta también esta norma y pone énfasis es que en cualquier periodo, bimestre, trimestre o semestre del año, el estudiante puede alcanzar un nivel de logro AD, A, B o C como parte de su proceso de aprendizaje. En el caso de obtener nivel de logro C en dos o más periodos consecutivos, el docente deberá sustentar en la conclusión descriptiva por qué, o sea, por qué hay un avance en el desarrollo o por qué no hay un avance en el desarrollo de la competencia. Y aquí es donde se genera este diálogo, queridos maestros, que seguramente muchos los hemos tenido en nuestras escuelas, ¿no? Puedo comenzar un primer bimestre con una D. ¿Realmente es real colocar un nivel de logro destacado desde un primer bimestre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo han ido conversando en sus escuelas? ¿No? La norma me dice que sí, ¿no? Pero desde una concepción, una mirada de una evaluación formativa, debo tener claro mis evidencias y mis criterios de evaluación. A partir de ahí es que yo puedo definir y decir sí es posible, o sea, la norma me faculta, pero ver efectivamente si puedo o no ya colocar esa AD, tomando en cuenta que al ser progresiva, quizás el siguiente bimestre el estudiante saca una B, puede sacar un tercer bimestre una C y puede finalizar con una A, ¿no? Porque esto es progresivo. Pero si ya es un logro destacado, tomando en cuenta que para considerar un logro destacado debo considerar los criterios del siguiente estándar, ¿no? Eso es lo que me indica también la norma, ¿no? La 094 cuando me define cuándo es que yo debo considerar estos niveles o estos criterios de evaluación o niveles de desempeño, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, o sea, me pide que tengo que trabajar más de una vez la competencia y que ya puedo utilizar como nivel de calificación o nivel de desempeño la D, la A, la B y la C, ¿no? También vemos en el siguiente acerca de las conclusiones descriptivas, ¿no? O sea, desde este enfoque de la evaluación, de acuerdo a la 094, me indicaba aquí cuáles eran, cuándo se consignaba o cuándo es que yo consideraba las conclusiones descriptivas, ¿no? Me decía que en el ciclo 2 del nivel de educación inicial, de la educación básica regular,
yo colocaba la conclusión descriptiva cuando el estudiante había alcanzado el nivel de logro C. ¿Bien? En este caso, o sea, le daba a opción, ¿no? Que el docente, si el estudiante había sacado B, A o AD, consignara descripciones cuando él lo consideraba por conveniente. ¿Bien? Lo mismo pasa a partir del ciclo 3, que se consignaba solo cuando el estudiante había alcanzado un nivel de logro C. Eso lo teníamos claro todos y así lo hemos estado manejando hasta el año pasado. Con esta norma lo que nos dice ahora es que al finalizar el ciclo, o sea, cuando nos dice se consignará el nivel de logro alcanzado para cada competencia, o sea, cuando yo cierro mi bimestre, mi trimestre, ¿no? O mi semestre, cuando el estudiante ha alcanzado el nivel de logro A, B o C. O sea, ya no es algo que si tú lo consideras por conveniente. La norma te dice que vas a consignar conclusiones descriptivas ya cuando el estudiante tiene estos niveles de logro. Bien, lo que sí te dice es que quedará bajo conveniencia cuando es una AD, ¿no? Es lo que te indica la norma. Y en el caso de educación primaria, sí te dice que debes considerar las conclusiones descriptivas cuando el estudiante tiene un nivel de logro B o C. Y de igual manera te deja conveniencia el nivel de logro A o AD, ¿no? Y el docente va a poder registrar conclusiones cuando lo considera conveniente tanto para la A o AD. Y en el caso de secundaria, todavía, o sea, se mantiene lo del año pasado, lo de la 094, donde nos indica que se va a colocar la conclusión descriptiva cuando el estudiante ha alcanzado un nivel de logro C. Y te deja conveniencia el nivel de logro B, A o AD, ¿no? Y aquí también les mencionaba yo que la norma habla acerca de los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, acerca de la diversidad y que enfrentan barreras educativas en el marco de una educación inclusiva, ¿no? Se va a incluir las conclusiones descriptivas, los apoyos y ajustes razonables, que es lo que ahora, pues, cuando hablábamos acerca de adaptaciones, pues ahora se habla de ajustes razonables, ¿no? Y de aprendizajes, tiempos. Esto es en cada periodo, bimestre o trimestre. Bien, entonces esta es la segunda acerca de las conclusiones descriptivas. Esto es lo más relevante que puedo destacar de la norma, ¿no? Que nos habla acerca de las conclusiones descriptivas para iniciar, donde es de manera obligatoria colocar para A, B o C, y en el caso de primaria B o C, y en el caso de secundaria C, nivel de logro C, ¿no? Es como aparece, por ejemplo, a nivel de SIAGIE, ¿no? Nos indica aquí cuándo es de manera obligatoria, ¿no? Y cuándo es de manera opcional. Bien, también acerca de, bueno, lo del registro de SIAGIE, ¿no? También nos habla acerca de cuando se consigna la A, la B o la C, ¿no? Las conclusiones descriptivas, o sea, hace mucho énfasis, ¿no? Y nos recalca acerca de los niveles de desempeño, los niveles de logro, ¿no? Y bueno, un poquito este cuadro, que es el que nos lleva hasta ahorita y he buscado y he tratado de recoger y darles esta información de manera más precisa. No, no hay mucha información porque aquí vamos observando algunas cosas que en un principio pueden resultar hasta confusas, ¿no? Pero viendo la norma de la 094 porque no deja, o sea, no es que la 048 reemplaza la 094, sino que hace algunas modificaciones, pero sigue tomando como base la norma 094, ¿no? Pero aquí hace una aclaración en cuanto a la promoción, que es lo que vamos a enfocarnos en la promoción al grado superior y que permanece en el grado al término del año lectivo, ¿no? Nos indica que para primero, tercero y cuarto, que no son cierres de ciclo, como sí lo son segundo y quinto de secundaria, ¿no? Nos dice que al término del periodo lectivo, y repito, lo que está en negrita es lo que se hace la modificación, ¿no? Donde en la 094 decía que el estudiante alcanza como mínimo nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas, y en la 094 dice a todas, ¿no? A todas las áreas, y en la 048 nos dice a cada una de las áreas
áreas o talleres, ¿no? O sea, trata de precisar mucho en el tema de, nuevamente, en el enfoque por competencias. O sea, quiere, o sea, esta norma enfatizar el trabajo, la mirada en la competencia y por ello la necesidad de que no solo se trabaje en un primer bimestre y es cancelatoria y ya no la vuelvo a tocar, sino que siempre estemos en este continuo desarrollo de la competencia, ¿no? Entonces, lo que nos dice que para que el estudiante pase al siguiente grado, tiene que alcanzar entre primero, tercero y cuarto como mínimo el nivel de logro B, ¿no? El nivel de logro B en la mitad o más de las competencias, ¿no? O sea, por ejemplo, en matemáticas, que tiene 4 competencias, tiene que sacar como mínimo B en 2 de sus competencias, en las demás puede sacar A, D, A o C, ¿no? Y también nos señala que al término de la recuperación pedagógica, ¿no? Si es que el estudiante pasara, ¿no? Luego de finalizar el año, si alcanza el nivel de logro B en la mitad o más de las competencias, nuevamente lo recalca, asociadas a cada una de las áreas, considerando los niveles de logros obtenidos al término del periodo lectivo. ¿Y cuándo es que permanece en el grado? Cuando el estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad de las competencias asociadas a cada una de las 4 o más áreas de taller. O sea, es importante que nosotros, o sea, la norma nos habla, o sea, el anterior también nos señalaba acerca de 4 o más, pero aquí enfatiza mucho en la parte de en más de la mitad, ¿no? O sea, que el estudiante alcance el nivel de logro C en más de la mitad. O sea, no solo es en la mitad, sino en más de la mitad. O sea, si yo tengo en la competencia matemática 2, o sea, el estudiante tendría que, o sea, ya no solo sacar C en las 2, sino también en una tercera competencia. O sea, por lo tanto, por eso te exige mucho que trabajes esta competencia no solo una vez, sino la puedes trabajar de manera continua, ¿no? En cada una de las 4 áreas o más de los talleres. Y en el caso de segundo y quinto de secundaria, te indica que el estudiante alcanza el nivel de logro A o AD, de igual manera, o sea, se mantiene lo de la 094, pero nuevamente hace énfasis a cada una de las 3 áreas o talleres. Acá te habla ya de 3 áreas, ¿no? Y lo mismo en el término del programa, también te dice, o sea, aquí para poder el estudiante ser promovido o finalizar en un quinto de secundaria sin inconvenientes, es que el estudiante haya sacado A en la mitad o más, ¿ya? En más. Volvemos al ejemplo de matemática, o en el caso de ciencia, que tiene la parte de indaga, diseña, ¿no? Experimenta, donde tenemos 3 competencias, tendría que sacar en 2 de ellas A para poder ser promovido y en la otra sacar A, D, A o C, ¿no? Eso es lo que nos indica la norma. ¿Cuándo permanece en el grado? Cuando el estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad. Vuelvo a recalcar, en más de la mitad, ¿no? Ya no te dice solo en la mitad, como le decía la 094, ¿no? Te decía en la mitad o más de las competencias. La 048 te dice en más de la mitad de las competencias asociadas a cada una de 4 o más áreas. O sea, quiere decir que, o sea, para que el estudiante pueda pasar al grado superior, tiene que tener A en 3 áreas, en la mitad o más de la mitad, ¿no? Pero para permanecer en el grado, debe tener en 4 áreas más de la mitad con el nivel de logro C. Y entonces, por eso, querido maestro, es importante porque luego a veces se generan confusiones y ha habido situaciones, incluso del año pasado, donde se presentaban algunos casos que al final se tenía el reporte y habían estudiantes que permanecían en el grado y a veces no se les daba esa información porque no se maneja esto y no lo tomamos en cuenta y no precisamos, y es importante que la institución se defina con claridad. No, acá no te dice que definas, o sea, que asignes solo 4 áreas, sino que, o sea, puedes sacar en religión, en educación religiosa, en cultura física, en arte, o sea, no especifica que solo en matemática, comunicación, ciencias sociales
en inglés, ¿no? Sino te dice en cualquiera de las 4 áreas o las 3 áreas es que el estudiante puede permanecer en el grado. Entonces, es importante para sus estudiantes y que ellos conozcan esto. O sea, eso no solo es para el manejo del profesor, sino también para el estudiante. Porque si él es el centro del aprendizaje, tiene que saber que si él no logra esto, también puede ver afectado y puede tener estas situaciones que pueden generarle luego quizás momentos o malos momentos, incluso con los padres de familia, ¿no? Entonces, y finalmente nos habla también acerca del acompañamiento, la recuperación pedagógica, donde si el estudiante se mantiene con un nivel de logro C en una más de las competencias, pasa a, bueno, a recuperación, después de la recuperación, un acompañamiento, y se espera que al siguiente año, hacia diciembre, tiene que haber alcanzado un nivel de logro. O sea, definitivamente hay más facilidades, se le da al estudiante mayores posibilidades para poder lograr, para poder alcanzar un nivel de logro en la competencia, ¿no? Y eso es importante que nosotros también podamos conocerlo, incluso cuando hay alguna situación personal del estudiante, hay que hacerles el acompañamiento, incluso nos piden evidencias si es que el estudiante se mantiene a un nivel nivel de C, de logro C, pues la norma nos indica que hay que ver por qué, o sea, hay que estar en ese acompañamiento y en ese seguimiento de si se presentan algunas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, queridos maestros, o sea, es lo que he podido compartir en este espacio. Yo estoy muy agradecida por la oportunidad, pero sí sé que hay mucha necesidad de seguir conociendo más acerca de la evaluación formativa y sobre todo dando seguimiento a la norma para poder tener claridad también de lo que nosotros necesitamos conocer y poderles brindar esa información clara a nuestros estudiantes y también a los padres de familia y en general a toda la comunidad.